escuchando la palabra de nuestro Dios y sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén, pastores. Amén, hermanos. Y otra vez, una vez más, el pastor Ramón Sierra con nosotros para compartirnos el tema, ¿por qué somos un pueblo santo? Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. En el pueblo de la amistad. Y de eso vamos a hablar mucho en esta noche. No de Chiclayo, sino del amor de Dios. Yo he tenido un día especial. Participé, ¿verdad?, como cada uno de ustedes, o muchos de ustedes, en las conferencias, en las enseñanzas. Es una bendición para mí estar aquí. Nuestro ministerio que acabamos de concluir fue 8 años como superintendente de distrito. Así sé lo que el superintendente de distrito tiene que trabajar. Pero aquí he estado como uno de ustedes, sin teléfono, sin preocupaciones de las cosas que tenemos que hacer a nivel de distrito, de las actividades, de coordinar, de tener reuniones, de ir a la iglesia, de cambiar pastores, de todas esas cosas, que son bendiciones, pero bastante disfrazadas. Pero es una bendición ser parte de una iglesia que responsablemente trabajamos juntos y nos rendimos cuentas. Así que fui impactado, ¿verdad?, por cada uno de los expositores. También he sido impresionado por la juventud que tenemos aquí en Chiclayo. Todos los jóvenes, todos los que se creen jóvenes todavía, ¿verdad?, pueden hacer alguna señal de vida. Y también con muchos hermanos que han persistido fielmente aquí, que han sido nuestros ejemplos y nuestra inspiración, sus vidas, su enseñanza, su fidelidad a la iglesia en medio de las dificultades, porque tenemos dificultades, ¿verdad? Es una bendición para mí estar con ustedes. Nuestras hermanas, el distrito del cual fui superintendente, tenemos solamente 27 iglesias y 10 de los pastores son mujeres. En Puerto Rico el liderazgo de la mujer en la iglesia Nazareno es bien evidente. Y la persona que fue electa para continuar como superintendente del distrito, la pastora Marta González, una mujer, una hermana que Dios está usando. La segunda superintendente del distrito que hemos tenido en Puerto Rico. Porque Dios no nos llama porque somos hombre y mujer, nos llama porque es el propósito de Él para nuestras vidas. Y en la iglesia del Nazareno uno puede llegar como mujer a lo que nuestras capacidades y nuestra experiencia, nuestros dones nos puedan llevar. Por eso tenemos que darle honra y gloria a Dios por nuestra iglesia. Amén. Quiero compartir con ustedes el tema. ¿Recuerdan lo que hablamos ayer? Los nazarenos somos cristianos. Amén. Y el pasaje que leímos en Romanos, que es el mismo pasaje que vamos a continuar hoy y mañana, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, decía, llamados a ser de Jesucristo. Y hoy continuaremos con el segundo valor medular de la iglesia de Nazareno con la pregunta, ¿qué somos? ¿Por qué somos? Un pueblo santo. Y aunque eso podría ser casi evidente, necesitamos reflexionar sobre porque la pregunta que quiero también presentarles justamente con esa pregunta es, ¿qué significa ser santo en este tiempo en Perú? Y de eso también vamos a hablar.
La iglesia de Nazareno nace a finales del siglo XIX, en medio de un vacío respecto a la santidad bíblica entre los evangélicos en los Estados Unidos. De manera provisional y sobrenatural fue la obra y la acción de Dios en ese momento histórico, en ese lugar. Dios levanta hombres y mujeres de todas las denominaciones con hambre y búsqueda de la vida de santidad. El movimiento de santidad comienza, y la iglesia de Nazareno comienza como un movimiento interdenominacional, pero unido por la búsqueda, el deseo, el añorar. Y a unos grupos metodistas que existían en aquel entonces, tampoco, ya habían perdido ese mensaje en la práctica. Entonces surge en ese ambiente, en ese momento, esa hambre entre todas las denominaciones. Y surge el movimiento de santidad, con esa búsqueda, con esa hambre, con ese deseo, con esa necesidad de que esa verdad bíblica podía ser una realidad en medio del pueblo, en este caso norteamericano. Y con el tiempo, luego del avivamiento, que por medio de las reuniones campestres, este movimiento se da, al igual que el movimiento wesleyano, como un movimiento aparte de la iglesia organizada o institucionalizada en ese momento. Interesantemente, hay un paralelo con cómo surge el movimiento wesleyano y el movimiento de santidad en ese aspecto. Las personas de diferentes denominaciones empiezan a reunirse, empiezan a hacer, y también surge en medio de actividades y cultos y avivamientos al aire libre, hermanos, no en los templos, no fue en las iglesias o los templos. Esto va tomando forma, este movimiento, y se empiezan a reunir y empiezan a ir afuera, a ir a campamentos en el aire libre. Los cristianos que venían de diferentes lugares en los Estados Unidos con esa misma búsqueda, con ese mismo deseo. Y luego de sus reuniones campestres al aire libre por varios años, y las asociaciones que se crearon en búsqueda de la santidad, se crearon grupos, ¿verdad?, espontáneos, pequeños, aislados de la iglesia institucional. Y surge la visión entre esos líderes de unificar estos diferentes grupos y contar con un movimiento nacional en los Estados Unidos organizado de santidad. El movimiento de santidad, diferente a muchas denominaciones y grupos que nosotros tenemos en el ámbito evangélico, surge como resultado de la unión, no de la división. Hay muchas denominaciones que han surgido porque algunos líderes fuertes no han podido ponerse de acuerdo en algunas áreas. Entonces tenemos otra iglesia que se forma, y así algunas denominaciones han comenzado. Pero la iglesia de Nazareno, diferente a eso, surge como un movimiento de unidad alrededor de la santidad bíblica. Y como la mayoría de ellos, de esos líderes prominentes, Phyllis Brissy, nuestro fundador entre ellos, eran wesleyanos, pues entonces prevalece la perspectiva arminiana wesleyana de la santidad, de la cual nosotros tomamos. Entonces, el movimiento de santidad es un movimiento orquestado por Dios. Dios empieza este movimiento tocando corazones, tocando personas, preparando líderes, porque surge de líderes no nuevos, surge de líderes maduros que habían estado en sus congregaciones sirviendo, que se
Dios lo estaba preparando. Él fue parte del movimiento de la iglesia metodista episcopal, y él había sido pastor, él había sido superintendente de distrito, lo que nosotros conocemos como superintendente de distrito, él había sido escritor, él había trabajado en la educación, en escuelas, él había trabajado con los pobres, él tenía un bagaje increíble. Y cuando no pudo encajar, un día se encontró, como él dice, mirando al cielo y sin ministerio, Dios lo llama, o la congregación que empieza, la primera iglesia en Nazareno, lo llama a él para ser su pastor. Entonces, lo que sucede en la formación de la iglesia en Nazareno fue un acto y un proceso de Dios. Amén. De ninguna manera, ningún ser humano pudiera haber hecho todo eso. Fue Dios. Al surgir, entonces ahí en ese proceso de buscar un movimiento de unidad nacional alrededor de la santidad, entonces surgen las uniones que nosotros conocemos en nuestra historia como nazarenos. Surge la unión en 1907 en Chicago, y en 2008 en Pilot Point, Texas, que es la fecha que la denominación toma como su fecha de inicio, dando a luz la iglesia del Nazareno Pentecostal, bajo el liderazgo de Phineas Bresee hasta su muerte en 1915, y unidos a otros líderes prominentes de muchos otros lugares. Quedó claro que el llamamiento a vivir y compartir la santidad bíblica desde la perspectiva arminiana wesleyana era la razón impulsora de la nueva iglesia local del Nazareno en 1895 desde Los Ángeles, y una iglesia que comenzó, una iglesia local y un movimiento que comenzó desde sus inicios en 1908, ¿verdad? Después del proceso de la iglesia local en Los Ángeles, en la unión, cuando surge la iglesia del Nazareno, surge como un movimiento global desde sus inicios, porque los grupos, algunos de los grupos que se unieron y formaron parte de la iglesia del Nazareno Pentecostal, ya habían tenido obra en países como México, como Guatemala, como las islas de Cabo Verde, India, Japón y África del Sur. Y se continuó apoyando esas obras misioneras hasta llegar hoy a 162 áreas del mundo. Amén. Aquí comenzamos en 1914, tengo entendido. No muchos años después del comienzo de la denominación, ¿verdad? Apenas 6 años, interesantemente. Así que Perú también fue uno de los primeros lugares posteriores a la unión. Eso es importante, porque a veces nosotros vemos la iglesia del Nazareno, o podríamos verla como algo que nosotros formamos, que Phineas Bresee formó. Lo más lejos de su mente era formar otra denominación. Pero Dios fue guiando el proceso como solo Él sabe hacer. Entonces, mirando a Romanos 1 que nosotros leímos y que queremos seguir ahí, en Romanos 1 en el versículo 7 concluye con la frase, con el siguiente versículo, el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Interesantemente, aquí en este versículo, la iglesia en Roma, que ustedes recordarán que no fue una iglesia que Pablo fundó. La iglesia de Roma está bajo la influencia de la santidad del Señor Jesucristo.
frase que se usa para hablar de ellos es amados de Dios. Y ser amados de Dios, del Dios Santo, es ser santos también. Amados de Dios. Luego se recibe el imperativo. Llamados a ser santos. La santidad es un llamado divino para toda su iglesia. Pero nosotros como nazarenos nacimos en un momento en donde esta doctrina y vivencia bíblica estaba prácticamente ausente. Así que nosotros tenemos dos llamados. El llamado a ser santo en medio de una iglesia de aquel entonces que no estaba y no creía, ni aún los huelguianos en aquel momento, en la santidad. Y también llamado de Dios como iglesia cristiana, de ser santos. Y luego recibe en este versículo la bendición del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo a través de las dos palabras, gracia y paz a ustedes. Llamados a ser santos. La santidad de vida no es una idea humana. No es una idea que surge en la mente de algún líder bien intencionado. La vida de santidad es el propósito de Dios para su pueblo. Es un llamado divino de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y nosotros no debemos perder de vista eso. Es interesante, leímos hoy en 1 Corintios, es interesante que una iglesia muy diferente, esta iglesia en Roma, le doy para atrás un poquito. Esta iglesia en Roma era una iglesia de la cual Pablo había escuchado y tenía buenas referencias de esta iglesia. Por eso encontramos en el versículo del capítulo 1, el versículo 8, Pablo escribiéndole a ellos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia en Roma era una iglesia misionera, una iglesia que estaba compartiendo con otros las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, cuando vamos a 1 Corintios, en el capítulo 1, una iglesia muy diferente. Cuando nosotros escuchamos de la iglesia de Corinto, nosotros decimos en Puerto Rico, y no sé si suena bien aquí, se nos paran los pelos, porque leemos esa carta y nosotros no podemos creer que se está hablando de una iglesia cristiana. Sin embargo, Pablo se dirige a esa iglesia también en la salutación muy parecida a esta carta a los romanos. Es interesante que una iglesia muy diferente a la de Roma, Pablo comienza con una salutación muy parecida. Usted lo puede leer en el versículo 2 y 3. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando yo leo eso, yo digo, esta iglesia no vivió como si hubiera estado ni santificada ni santa, pero Pablo se dirige a ellos al comienzo de la carta de esa manera, quizás poniendo la base de lo que debiera ser la iglesia. Así que esta misma frase, llamados a ser santos, lo encontramos en esta carta, Pablo dirigiéndose a la iglesia en Corintio. La apelación es la misma, a pesar de lo carnal de esta iglesia. Pablo dice que ellos son llamados a ser santos, se incluyen los santificados
en Cristo Jesús. A la pregunta ¿por qué somos un pueblo santo? Número uno, porque nacimos como iglesia cristiana con este propósito. Nacimos con el propósito de nosotros compartir, vivir la vida de santidad. Nos organizamos para proclamar y vivir el mandato bíblico de ser santo porque Dios es santo en Levíticos. Y también las palabras de Pedro en su primera carta, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es un imperativo. Eso no es algo opcional. Eso es lo que Dios espera de los nazarenos y de toda la iglesia cristiana. Pero vamos a hablar de nosotros. Se nos exhorta en las Escrituras y somos atraídos por gracia para adorar y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y fuerza, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Hemos sido llamados a través de la Escritura y nacimos como iglesia para ser y vivir en santidad. Somos una iglesia o un pueblo santo porque afirmamos que Dios es santo y nos llama a una vida de santidad. Comienza cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Como yo le dije ayer, yo he sido parte de la iglesia de Nazareno toda mi vida, 40 años de ministerio. Y yo viví un momento en que parecía que la vida de santidad comenzaba con la segunda obra de gracia. Y se predicaba. Pero en realidad, bíblicamente, y lo hemos corregido en el camino, los teólogos y también los pastores, que la vida de santidad comienza en la conversión. Comienza con el perdón de nuestros pecados. Y aunque continuamos con una naturaleza pecaminosa, Dios, por su gracia y a través de su Espíritu Santo, nos capacita para decirle no al pecado y para vivir agradando a Dios. Entonces, Dios es santo y comenzamos a vivir la vida de santidad desde la conversión. El Dios creador y trino es santo. El Padre es santo. El Hijo es santo. El Espíritu es santo. En el Antiguo Testamento escuchamos, ¿verdad?, en diferentes momentos, ¿verdad?, hablando de la santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Porque desde el Antiguo Testamento había un reconocimiento de que, aunque la teología de la Trinidad no estaba totalmente desarrollada, sino más bien en el Nuevo Testamento y hasta cierto punto, del reconocimiento que Dios creador es tres veces o la tercera potencia santo. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros. La santidad de corazón y de vida. Noten, la santidad comienza en el corazón. Nosotros no creemos que santidad exterior es solamente lo que buscamos. Que la gente se vista de cierta manera, que hable de cierta manera, pero todavía dentro de ellos la santidad de Dios no ha llegado. Y por eso tenemos que tener cuidado con el énfasis en lo exterior, aunque incluye lo exterior. Entonces, es la voluntad de Dios para nosotros, la santidad de corazón y de vida, revelada en las Escrituras y desarrollado en un discipulado de toda la vida. Es la vida cristiana normal.
Y subrayo normal, porque también en nuestro movimiento ha habido la idea de que podemos ser dos tipos de cristianos en la misma iglesia. Unos cristianos del montón, diría yo, unos cristianos comunes y corrientes que han aceptado a Cristo, que si mueren van para el cielo, pero no están viviendo a la altura de lo que Dios espera de ellos. Está bien porque aceptaron a Cristo, porque son salvos, porque cumplieron con los requisitos que Dios ha provisto. Y entonces vemos la vida más profunda, la vida más consagrada, más dedicada, como algo opcional para algunos hermanos, para los pastores, algunos de ellos, trabajo con pastores, para líderes, para personas que enseñan, para personas que son más prominentes. Pero la vida de santidad es la vida cristiana normal, para todos. A pesar de que estamos en diferentes procesos y estamos en diferentes niveles de madurez, eso está bien. Esa santidad vida del corazón ha sido revelada en la Escritura y se debe desarrollar en el discipulado de vida. La iglesia ha fallado en el discipulado de los nuevos creyentes y del discipulado de toda la vida. Entonces yo me hago la pregunta, ¿y cómo una persona nueva va a saber cómo vivir en santidad si lo único que está haciendo, asistiendo a cultos y actividades que nosotros hacemos, pero no ha habido un discipulado intencional, individualizado, aunque también puede ser en grupos, para que esa persona, para nosotros discipulado es enseñar a la gente cómo vivir la vida de santidad? Y por eso parte de nuestro discipulado incluye no solamente el crecimiento, no solamente los medios de gracia, incluye la experiencia de la santificación, incluye el crecimiento, el desarrollo, la obediencia, la voluntad de Dios para su vida, el servicio y muchas otras cosas más. Pero cuando no hacemos eso, le estamos diciendo al nuevo creyente, vive la vida de santidad como tú crees que debe vivirla. O peor, como tus hermanos la están viviendo, y a veces los hermanos no la están viviendo muy bien. Entonces tenemos que regresar al discipulado bíblico. Es otro tema, pero está relacionado. Reconocemos que la vida de santidad fue hecha posible no por el Espíritu Santo. La vida de santidad fue hecha posible por medio de la expiación de Cristo realizada en la cruz y en su resurrección. Cristo murió en la cruz no solamente para perdonar nuestros pecados. Cristo murió en la cruz para restaurar todo lo perdido en la creación, todo lo perdido en la vida de pecado, para que podamos vivir en santidad. Amén. La santidad es dada por gracia. Otra cosa que tenemos que recordarnos, a pesar de que requiere nuestra participación, a pesar de que requiere nuestra disciplina, a pesar de que tenemos que participar con Dios, es un regalo. La vida en santidad es un regalo de parte de Dios para nosotros. Y lo que nos toca a nosotros es abrir los brazos y recibir el regalo y ir viviendo ese regalo para compartirlo con otros. Es por gracia, para que nadie se gloríe, decía Pablo. Yo no soy santo por los años de vida que llevo en el Evangelio. Yo no soy santo porque estoy siendo fiel al Señor. Todas esas cosas son importantes y sumamente necesarias. Pero yo soy santo porque Dios, en su infinita misericordia y gracia, y por la obra que Él ha hecho en mi vida, ha querido que yo viva esa calidad y ese estilo de vida. Amén. Entonces la santidad es dada por gracia, un regalo inmerecido de parte de Dios. El ministerio es inmerecido. Nosotros hemos sido llamados al ministerio porque Dios quiere, no porque nosotros tenemos ningún mérito. Y aún realizando el ministerio fructíferamente y haciendo lo que Dios quiere, nosotros decimos, como encontramos en los evangelios, siervos inútiles somos.
porque no hicimos lo que debiéramos haber hecho, hemos dejado cosas de hacer. Reconocemos eso, que la vida de santidad es producto, es resultado del sacrificio vicario en nuestro lugar de Cristo. ¿Pueden decir amén, hermanos? No los voy a llamar a aplaudir, pero pueden decir amén. Y no te encuentro el aplauso, yo también aplaudo de vez en cuando. También somos un pueblo santo porque sostenemos. Hermano, ¿cómo uno puede vivir la vida de santidad? Otra tendencia que yo he visto en nuestra iglesia, porque yo la creo y estoy convencido de que eso es lo que Dios quiere para mí. Eso está bien. Pero quiero decirle que nosotros somos un pueblo de santidad porque sostenemos que para poder vivir en santidad necesitamos una intervención divina, especial en nuestra vida. No podemos vivir en santidad sin el auxilio del Espíritu Santo constantemente. Y por eso es clave la experiencia de la entera santificación como parte del proceso de vivir fieles al Señor. La entera santificación no es solamente algo que nosotros predicamos y fomentamos porque es una buena idea, sino porque humildemente reconocemos nuestra dependencia total en Dios, por un lado. Y por otro lado reconocemos que hay un principio en nosotros, o hay una naturaleza, para decirlo más clásicamente, hay una naturaleza pecaminosa que trabaja en contra de nosotros mismos y que tiende a guiarnos. Y a mí me gusta esta definición de pecado: a centrarnos en nosotros mismos. Y en esta experiencia, Dios purifica nuestros corazones y nos ayuda para que podamos vivir vidas en el poder del Espíritu Santo y podamos rechazar ahora con más fuerza no solamente la tentación, no solamente el pecar, sino que nos llena de su amor para servir. Porque Él no nos hace limpios para que estemos limpios. El Espíritu Santo nos limpia y nos purifica para llenarnos con su amor, para que Él pueda reinar total y absolutamente ahora en nuestra vida y que podamos seguir creciendo en santidad. A pesar de que hay un proceso necesario, no todo el proceso. En ese proceso hay momentos especiales, según la Escritura y según también nuestra tradición boliviana, en donde Dios interviene y hace por nosotros y en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y viene el Espíritu Santo y nos llena de sí mismo y de su amor por Dios y por los demás. Y así podemos vivir en el poder del Espíritu en total devoción y sometimiento a su voluntad, en una relación íntima, profunda, creciente con Dios, siendo útil en sus manos. Para mí un santo inútil es una contradicción de términos. El verdaderamente santo que Dios está en su vida, que el Espíritu Santo ha obrado y sigue obrando, es una persona que ahora quiere dar frutos y ser útil en la mano de Dios y se pone a la disposición de Dios y sigue la voluntad de Dios para su vida. Y estamos comprometidos en la transformación
separación de todas las cosas. Estamos comprometidos con nuestro mundo, con nuestra comunidad, con nuestro país. Esa experiencia nos lleva a lo que Wesley también definió como la santidad social. La santidad que permea e impacta más allá de nuestro círculo eclesiástico e impacta las vidas de personas, de sistemas, de ciudades, de pueblos, de países, del mundo. El manual de 1907, el primer manual de la Iglesia Nazareno Pentecostal, hace una conexión con la visión misional de los nazarenos en 1898 con la entera santificación. Y dice así: estas personas, hablando de esos primeros nazarenos, estaban convencidos que estaban llamados de Dios a la santidad para enseñar la doctrina a otros y para conducirles a la experiencia de la entera santificación. Es decir, la doctrina y la experiencia de la entera santificación estuvo ligada desde el principio a la misión de la Iglesia del Nazareno. Amén. Hemos perdido algo de eso. Yo no sé cuál es la última vez que usted predicó de esa experiencia. En muchos de los lugares, en algunos, no debo decir mucho, en algunos de los lugares de nuestra iglesia ya no se predica eso. Algunos han optado por solamente predicar del proceso. Y eso le basta. En algunos lugares, y no es que tengamos que usar necesariamente el término. A veces el término asusta, o de esta generación a lo mejor no lo entiende. Yo no sé si lo entendimos mucho nosotros tampoco, pero no tenemos que usar necesariamente el mismo término, pero sí podemos hablar de las características de esa experiencia. Y podemos también usar otras palabras que son más entendidas. Vivir en santidad, por ejemplo, para usar otra palabra, es vivir en integridad delante de Dios y los hombres. Y el concepto de integridad puede ser mejor entendido, ¿verdad?, que la palabra santidad. Pero es el mismo concepto, es la misma experiencia. Y nosotros necesitamos poder contextualizar en nuestro idioma y en formas que puedan ser sencillas para nuestros hermanos. Estamos aquí, hermanos, recibiendo mucho y vamos a seguir recibiendo porque Dios es bueno. Pero la preocupación mía, y yo creo la preocupación de algunos que se me han acercado, es cómo llevamos esto a nuestras iglesias. ¿Cómo le traducimos esto a nuestras congregaciones? A la realidad de nuestras congregaciones, a la realidad de la nueva generación, a la realidad de nuestro contexto en que nosotros vivimos y que somos influenciados por él. Entonces, desde el principio hubo esa conexión entre la misión de la iglesia y la experiencia de la santificación. En el informe cuatrenial de la Asamblea General de los Superintendentes Generales en 2001, hablaron de la necesidad de mantener la posición formal de la iglesia respecto a la entera santificación. Decían ellos: la misión de la iglesia del Nazareno es responder a la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, con el énfasis distintivo sobre la entera santificación y la santidad cristiana. Porque con el pasar de años, y con el surgimiento de diferentes generaciones, eso se puede perder. Y somos santos porque creemos que el Espíritu Santo nos convence, nos limpia, nos llena y da poder a medida que la gracia de Dios nos transforma día a día en el pueblo de amor, de disciplina, el pueblo espiritual, de pureza ética, de rectitud moral, de compasión y justicia. La obra del Espíritu Santo nos restaura a la imagen de Dios y produce en nosotros el carácter de Cristo y un anhelo por crecer en la santidad de vida y servicio.
que hemos recibido de Dios nos debe dar hambre y sed para continuar buscando y recibiendo, no solamente para nosotros, sino para que otros conozcan la vida en santidad. Algunas implicaciones. Si somos un pueblo santo, como hemos descrito o hemos tratado, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y mantenernos bajo su influencia. Hoy la tendencia en algunos sectores, esto ya lo mencioné, de nuestra iglesia es enfocar más el proceso de la santificación y subestimar o hasta ignorar la entera santificación como un momento especial y necesario de ese proceso. Sin embargo, Wesley nos recuerda, y le cito, esta salvación comprende dos grandes áreas, justificación y santificación. Sabemos por experiencia y por las Escrituras que esta salvación es al mismo tiempo instantánea y gradual. Comienza en el momento en que somos justificados por el amor santo, humilde y paciente de Dios. Y a partir de ese momento crece lentamente. En un instante el corazón es limpio de todo pecado y lleno del amor puro hacia Dios y las demás personas. Y este amor se fortalece más y más hasta que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Termino la cita. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo, necesario para la vida de santidad, no es algo que solo ocurre una sola vez en la vida del creyente. Ser santo no solo requiere 2 viajes al altar y luego seguimos nuestra vida cristiana, sino requiere una renovación constante. Y afirmamos con Wesley, nuevamente le cito, el más santo de los hombres o de las personas, para usar idioma inclusivo, necesita aún a Cristo como su profeta, como la luz del mundo. Él no le da sino, hablando de santidad, de momento a momento, desde el instante en que Él se retira de nosotros, todo es tinieblas. Necesitan aún a Cristo, el Santo de los Santos, como su Rey, pues Dios no le da un depósito de santidad, una cantidad de santidad, de no recibir una provisión de santidad a cada instante. No queda otra cosa que impureza. Necesitan los santos de los santos aún a Cristo como su sacerdote para presentar por medio de Él, o a través de su expiación, lo santo y lo sagrado de ellos a Dios. Porque también nosotros en nuestra iglesia estamos bajo la falsa impresión que al ser enteramente santificados, como que no necesitamos mucho más de Dios, de vez en cuando. Pero aquí Wesley reafirma que el más santo de los santos seres humanos, y a pesar de la experiencia de entera santificación realizada en nosotros, necesita de la sangre expiatoria de Cristo para vivir en santidad, momento a momento. Porque lo que la experiencia de entera santificación nos debe llevar es a una dependencia total y constante en Él. El Espíritu Santo es la fuente y habilitador de la vida santa, el administrador de la vida de santidad, la vida espiritual, de la vida espiritual. Pero nuestra disciplina y participación son cruciales. Aunque Dios es santo y el Hijo es santo, la vida de santidad es posible y administrada por toda la Trinidad por medio del
liderazgo y agencia e intervención del Espíritu Santo santificador. Y esto es otra tendencia buena que tenemos en la iglesia. Ahora estamos usando más el paradigma de la Trinidad cuando hablamos de santidad. Hermanos, todas las iglesias cristianas creen en la santidad de Dios. No puede haber una iglesia cristiana que no crea que Dios es santo. Pero lo que nos distingue a nosotros y a otros es que hemos entendido que ese Dios santo ha decidido compartir su santidad con nosotros. Y eso, en vez de hacer un Dios más pequeño, lo hace un Dios más grande para nosotros. Y aunque nuestra santidad no es la misma santidad de Dios, es santidad. Porque creemos, somos algunas implicaciones más. Necesitamos centrar la santidad en el amor. Y aquí yo quiero que escuchemos bien, porque nosotros hemos visto la santidad como una doctrina que lo es. Hemos visto la santidad como un argumento. Y todo eso tiene su lugar. Pero vivir en santidad no es meramente dejar de pecar, también dejar de pecar. ¿Para qué usted va a dejar de pecar? Para estar limpio, para saber que está perdonado y justificado, porque compró su boleto para el cielo. No, eso no es la idea. Entonces la vida de santidad no es meramente dejar de pecar, romper con la vida anterior, cambiar nuestra forma de vestir y hablar. No es meramente cumplir con las reglas, unirse a los cultos y actividades de la iglesia, aunque todo eso tiene su lugar. Como wesleyanos, la esencia de la vida de santidad es el amor. Y es no cualquier clase de amor, es el amor ágape de Dios en nuestras vidas humanas. Es un amor sobrenatural. Es el amor, como dice en Hechos 15, que ha sido derramado en nuestros corazones de lo alto para vivir en lo bajo. Es un amor distinto al amor que nosotros conocemos como seres humanos. El tema del amor humanamente a veces solamente se traduce en sentimentalismo o en sencillamente usar a otra persona para placer, disfrutar nosotros, pero el amor de Dios es distinto. Ese amor que recibimos para vivir la vida de santidad es el amor que Dios ha expresado hacia nosotros y ahora toma personalidad en nosotros. Tuvo personalidad en Cristo. De ahí la importancia de la encarnación. Cristo no solamente se hizo hombre, Cristo vivió entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito de Dios. Cuando Cristo caminó en este mundo, Dios caminó entre nosotros y vimos su amor. Y su máxima expresión fue la cruz. Él vivió para otros. Él amó a aquellos que no recibían amor de su sociedad, de su gente. Él vivió derramando su vida, su amor por otros. Y cuando no tenía más que hablar, se dio a sí mismo y derramó su sangre preciosa y murió en nuestro lugar. Él murió en nuestra muerte para que a través de su muerte y resurrección podamos recibir su vida. Amor de lo alto. Ese amor que no piensa en sí mismo. Si la esencia del pecado es el egoísmo, el verdadero amor no solamente echa fuera el temor, echa fuera ese egoísmo. Ya yo no vivo para mí,
Y vivo para Cristo en la medida que vivo para otros. Y eso impacta, porque esa clase de amor no se compra por ahí, en cualquier lugar. No se encuentra. El amor que sorprende a otros, porque es un amor sobrenatural. Es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Interesante ese versículo en Colosenses. Nosotros somos la esperanza de gloria si Cristo y su amor accionan en este mundo. Porque la gente necesita un botón de muestra de cómo es el amor de Dios. Y ahí va nuestro testimonio. Personalmente y colectivamente. Wesley decía, la verdadera religión es el amor a Dios, con todo el corazón y al prójimo como nosotros mismos. Y en ese amor, abstenernos de todo mal, y haciendo todo bien posible a todos. Eso era lo que un metodista para él. Y él sigue diciendo, por metodistas quiero decir, vamos a poner la palabra nazarenos, que declaran, buscar, en cualquier medida que hayan obtenido la santidad de corazón y de la vida, una conformidad interior y exterior en todas las cosas a la voluntad revelada de Dios, personas cuya religión refleja su gran objeto, y en constante imitación de adorar en todas sus perfecciones inmutables, en especial en cuanto a la justicia, la misericordia y la verdad, o el amor universal que llenó el corazón y gobierna la vida. Esto nos lleva, hermanos, en centrarnos en el amor, nos lleva a la santidad relacional. La vida de santidad no se vive ni un vacío ni en aislamiento, se vive en relaciones, primero con Dios y en relación con los seres humanos. A veces nos topamos con personas que articulan bien la doctrina de santidad, testifican de la llenura del Espíritu Santo, han tenido las experiencias espirituales extraordinarias, pero no se llevan bien con nadie o tienen dificultad en alguna de sus relaciones, especialmente las más cercanas. Si la vida de santidad no va a afectar nuestras relaciones, ¿qué va a afectar? Si la vida de santidad no me va a hacer un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor ciudadano, un mejor hermano en la iglesia, y en relación con otros, con mis hermanos, ¿para qué? ¿Cómo se manifiesta la vida de santidad? Por nuestro creer, por lo que hemos experimentado nada más. La vida de santidad, hermanos. Y el pasaje que acabamos de leer, amar a Dios con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo con nosotros mismos, está implícito las relaciones. Porque amamos a Dios porque estamos en relación con Él y Él con nosotros. Y amamos a nuestro prójimo porque estamos metidos con ellos y vivimos aquí. Y les amamos. Amamos a los pecadores de verdad. Cristo los amó. Y nos llama a amarnos. No su pecado. Y tenemos que diferenciar eso. Porque a veces al no amar su pecado, rechazamos a las personas. Pues estaba hablando de la ideología de género. Personas que piensan en otro estilo de vida, otro modelo de familia o muchas otras cosas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Además de luchar en el gobierno, luchar para que conozcan nuestra postura, para ver lo absurdo. ¿Qué es eso? Necesitamos amar a los homosexuales. Necesitamos prepararnos como iglesia para recibirlo en nuestras congregaciones, no como líderes, sino como personas que están buscando de Dios. Necesitamos irlo a buscar.
donde ellos están, como cualquier otro pecado. ¿O es el homosexualismo un pecado más grande? Nosotros no nos molesta que un hombre o una mujer hoy tenga más de una pareja heterosexual, o que viva en fornicación. Eso, bueno, no es lo que nosotros queremos, eso no es tan malo. Pero cuando hablamos de un homosexual, cuando hablamos de una persona que tiene su pareja del mismo sexo, ¿qué hacemos con esas personas? Son pecadores que necesitan a Cristo. Y nosotros como iglesia nos tenemos que abrir. Hay otros tipos de pecadores que no aceptamos en nuestras iglesias. Sin embargo, cuando yo leo el Nuevo Testamento, particularmente los Evangelios, encuentro a Cristo inmiscuido con ese tipo de personas. No para contagiarse. Porque ¿cómo podemos ser luz si no vamos a la oscuridad? Eso tenemos que estar bien preparados. Yo no estoy diciendo ir así. Hemos sido llamados a ser luz y sal en la tierra. Y ese versículo esencialmente lo que dice es, con esas dos frases, con esas dos metáforas, es que para que haya un cambio de oscuridad a luz, de sin sabor a salado, se necesita penetración. Sin penetración no hay impacto. Y tenemos que hacer como Jesús le dijo, ¿y quién es mi prójimo? La parábola, ¿verdad?, del buen samaritano. Los religiosos le pasaron del largo. Y un hombre que no conocía a Dios, no conocía nada de la Escritura, se detuvo y le dio cátedra a aquellos religiosos. Y aquellos que estaban preguntando, y haciendo la pregunta a los fariseos, se quedaron con la boca abierta, pues ellos no pensaban que un samaritano tenía nada bueno. Jesús lo usa para que ellos se dieran cuenta que lo más importante es el amor y la compasión con las personas que están en nuestro camino. Eso es ser santo. Y también ser compasivos entre nosotros y con aquellos que aún son nuestros enemigos. Y tenemos enemigos. Esa vida de santidad relacional, la vida que vivimos en relación con Dios, en relación con otros. Es interesante, el enfoque de la santidad relacional nos lleva a la búsqueda de la noción medular de la santidad. En inglés se llama core notion of holiness. ¿Qué es la santidad en sí? Y a final de cuentas, ¿en qué consiste la santidad? Si lo podemos nosotros definir con una palabra o con una metáfora. ¿A qué se puede reducir para que nosotros lo podamos entender mejor? También nos confronta con la realidad de que los términos que hemos usado para resumir la santidad han sido, en su mayoría, impersonales. Aunque tienen su lugar. Cumplir reglas, eso es impersonal. Pureza, eso es impersonal. Limpieza, separación, perfección, compromiso completo. Eso no habla de relación. Son conceptos importantes. Yo no estoy abogando que nos echemos para un lado y lo ignoremos, sino que reconozcamos esa debilidad, que lo podemos redefinir relacionalmente. Esto no es decir que no son principios válidos para hablar de la vida de santidad, pero tienen sus limitaciones. Los doctores Tomás Ford y Michael Lodal, profesores nazarenos de teología en nuestra universidad en Nampa, Idaho, en su libro, y lo tengo aquí, Santidad Relacional, un libro que se tradujo al español y nunca se ha publicado, yo no sé por qué. Ustedes hablen con la Casa Nazarena. Yo he tratado, pero quizás ustedes tienen más fuerza. En este libro que ellos escribieron varios años atrás, ellos dicen, en el capítulo 2, hace un buen análisis de su posición.
Ellos postulan que la noción medular de la santidad, que es relacional respecto a la santidad, es el amor. Naturalmente, este principio es ampliamente respaldado por las Escrituras. Estos autores afirman en este texto lo siguiente, lo cito: el significado medular de santidad se deriva del amor divino. Ser santo es amar a Dios, a nuestro prójimo y la creación de Dios, incluyéndonos a nosotros mismos. Somos santos como Dios es santo cuando amamos como Dios ama. En términos de la santidad relacional decimos que Dios se relaciona con nosotros, al actuar primero en cada momento para proveernos con oportunidades de acción. Esas oportunidades surgen de las acciones mismas de Dios, las acciones de otros y nuestras acciones privadas. Las relaciones que tenemos con Dios y otros establecen el contexto para cada momento de nuestras vidas. Juntamente con la santidad relacional es el evangelismo relacional. Yo no veo a Jesús en ningún lugar en su ministerio repartiendo tratados. Yo no veo a Jesucristo en ningún lugar invitando a la gente a un culto. Él no llega a una ciudad y dice: mira, a las 7 de la tarde, noche, yo voy a estar predicando en tal lugar, venga y escuche el evangelio. Yo veo a Cristo en el pozo con la mujer. Yo veo a Cristo en camino a la ciudad de Jericó con Zaqueo. Yo veo a Cristo donde está la gente. Él es nuestro modelo. No estoy diciendo que no podemos repartir tratados y tener métodos, pero el método por excelencia en el evangelismo es el método de relaciones personales que desarrollamos con personas, donde las personas conocen quién nosotros somos y a partir de nuestro testimonio abren su corazón para recibir lo que nosotros hemos recibido. Estamos dispuestos a dar. Entonces la santidad relacional no es una, ¿cómo se dice?, una moda, es regresarnos al modelo bíblico. Y sí podemos hablar de purificación, porque son términos bíblicos, sí podemos hablar de separación del mundo, sí podemos hablar de los otros términos, pero siempre en el contexto de las relaciones. Y estamos terminando y vamos a resumir. Si somos un pueblo verdaderamente santo, tenemos que evitar los extremos. La iglesia del Nazareno y el movimiento de santidad históricamente ha entrado en dos extremos que no necesitamos, que los dos son igualmente dañinos para la iglesia. Número uno, quizás este lo conocemos mejor, el fariseísmo, en donde nosotros decimos: todo el mundo debe ser como yo soy. En donde nosotros nos establecemos a nosotros mismos como la medida de la vida de santidad. Y aunque nuestro testimonio tiene su lugar, y practicamos las cosas como los fariseos, por practicarlas, por tradiciones, sin propósito. Y no entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, sino siguiendo ciertos delineamientos institucionales, organizacionales, costumbres, y nunca cuestionamos por qué estamos haciendo esto. Esto todavía es efectivo, esto realmente es lo que Cristo nos llamó a hacer. El fariseísmo, en donde tiende a juzgar a los demás exteriormente. Tú no puedes vivir en santidad, tú tienes una pantalla en el oído. Espero que no se moleste. Tú no puedes ser santo, tú tienes una barba. Ahora ya no tenemos problemas mucho con la barba, antes sí. Tú no puedes ser santo porque tú tienes amigos no cristianos. Y así sigue la lista. Y nos convertimos en fariseos, bajo el lema de santidad. El otro extremo es el liberalismo, que también puede existir en nuestra iglesia, en donde Dios nos ama tanto que no nos va a condenar nunca. El extremo, eso es un extremo, porque no están así.
Entonces yo vivo en santidad y libertinaje. Dios conoce que yo tengo buenas intenciones. Dios conoce que yo le amo. Pero también tenemos que cumplir con lo que Dios nos pide en su palabra. Así que tenemos que evitar los extremos. El fariseísmo ha hecho un daño increíble en la iglesia nuestra. No vamos a ir muy lejos. Y hemos también perdido generaciones de jóvenes y personas porque ese no es el tipo de seguimiento a Cristo que ven en las Escrituras, pero está manifestada en la iglesia. También, si somos un pueblo santo, necesitamos recuperar la dimensión colectiva de la iglesia. Dios, en su palabra, no nos ha llamado a meramente ser individuos santos. Todo lo que yo leo en la Escritura es de ser un cuerpo santo, una iglesia santa. Y Pablo lo imprime en Efesios capítulo 5, como Cristo, hablándole a los maridos, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Está hablando de la iglesia de manera corporal, no individual, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, no individuos nada más, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino la iglesia completa, junta, fuese santa y sin mancha. Y nosotros como iglesia tenemos que ser santos cuando funcionamos juntos. Como iglesia necesitamos ser santos en las decisiones que tomamos como congregación, en nuestra interacción como iglesia con la comunidad, en nuestra honestidad y transparencia como iglesia, en donde estemos, en nuestro cumplimiento de la ley, en donde nosotros nos congregamos, en nuestra postura en contra de la injusticia y corrupción y otros males sociales. Somos santos cuando también denunciamos el pecado en nuestro mundo, pero le decimos que hay alternativa. Miren los hermanos en nuestra congregación, ellos viven aquí también y ellos no están involucrados en esa injusticia, viven vidas diferentes para Dios, porque no es solamente señalar y denunciar como a algunos les gusta, es proveer una alternativa, y esa alternativa la encontramos también en nuestras congregaciones, aunque pueda haber personas que todavía en su proceso son inmaduras. Una iglesia santa. A veces nos olvidamos de eso y creemos que una iglesia santa es solamente la colección de individuos santos. No, porque también nosotros tenemos una vida corporativa, una vida de cuerpo, de comunidad. También como iglesia santa necesitamos practicar significativamente los sacramentos. Yo no voy a hablar mucho de los sacramentos, pero es una área que tenemos que trabajar. Los dos sacramentos que nosotros sostenemos, el bautismo como el sacramento de iniciación, de comenzar y también de iniciar en la iglesia, y también el sacramento de la Santa Cena, que es el sacramento en el cual participamos más, que es un sacramento de consagración, de edificación constantemente. Lo único que quiero decir de los sacramentos como wesleyanos, que nos distingue de otros grupos, es que nosotros creemos que los sacramentos no son meros rituales. No solamente recordamos lo que Cristo hizo en la cruz, los sacramentos para nosotros son un medio de gracia. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena juntas, lo hacemos, aunque sí recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y lo lanzamos hacia el futuro en la segunda venida, lo que estamos haciendo es congregarnos para que la gracia de Dios inunde nuestros corazones y siga su proceso de transformación en nosotros individualmente y como comunidad. Por eso, mi preocupación no ha sido, hermano, si la persona que está pecado o no ha pecado. Porque de la misma manera que yo le digo a un converso, tú puedes orar con
gracia. Tú puedes leer la Biblia, un medio de gracia. Tú puedes participar de la cena y a lo mejor a través de la cena Cristo toque tu corazón y te convierta y conozca a Cristo de verdad. Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero así lo practicó Wesley. Y hemos sido afectados por corrientes anabautistas y corrientes, hoy se está hablando de fundamentalistas, en donde le cerramos la puerta a algunas personas para tomar la cena. Incluso familias, niños. ¿Quién está más libre de pecado que un niño? Cuando yo llegué a Puerto Rico, a los niños le daban una uvita, una uva. No sé si ustedes hacen algo así. Y los otros, a los más santos, los más adultos, nos daban, ¿verdad?, los elementos representando el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces yo me acerqué al pastor y dije, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Por qué ustedes hacen esa distinción? Ahora, eso sí, tenemos que educar a los niños. Necesitamos que ellos entiendan lo que está pasando. Necesitamos que ellos entiendan lo que están viviendo. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Todo lo que no es así a lo loco. Lo empezaron a hacer. Y los niños, con gozo, con sus padres y familia, celebraban la cena juntos. Yo no estoy diciendo que tienen que cambiar eso, ¿verdad? Pero nuestro concepto de la Santa Cena. Hay cosas que yo he hecho que no me permiten entrar en la Santa Cena. En el camino a la iglesia, me peleé con mi esposa y ya yo no puedo tener cena. Estamos en desacuerdo. Otro aspecto de la Santa Cena que necesitamos incorporar como wesleyano es la confesión. Nosotros en el movimiento nazareno creemos que la confesión es solamente de pecados. Y que ya como el creyente no peca, no tiene por qué confesarse a Dios. Sin embargo, la realidad del caso es que a veces hay pecados en los creyentes que necesitamos confesar. Y no solamente eso, hermanos, aunque vivamos en santidad y no estemos pecando, nos sentimos pecadores inadecuados, porque Dios ha hecho por nosotros mucho más de lo que nosotros hemos podido hacer por Él. Y a veces nuestro pecado es más bien de omisión. No hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces comenzamos confesando en la Santa Cena nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia, pidiéndole que Él nos ayude, que su gracia nos restablezca en ese sentido. Y luego también recibimos su gracia a través de los elementos. Después podemos hablar. La santidad social, yo no la voy a mencionar, lo vamos a hablar mañana. Pero la santidad nos lleva a preocuparnos por nuestro alrededor. Pues la santidad necesita afectar e influenciar positivamente todos los ámbitos de la vida. Amén. 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 Nos invita a una marcha y dice, vamos para eso, yo por el sol para perder el tiempo. No hemos entendido. Nos invitan a otras actividades para nosotros hacer nuestra voz conocida. Que lo hagan otros. Que vayan los liberales que creen eso. Nosotros los conservadores, los cristianos de verdad, nos quedamos en nuestros templos y en nuestras casas. Ese no fue el modelo de Wesley, tampoco. Y finalmente, necesitamos, si somos una iglesia de santidad, enfocar nuestro evangelismo en la santidad. ¿Cuál es el propósito de nuestro evangelismo? Quiero solamente mencionar rápido algo. Nosotros hemos tomado modelos de evangelismo, por lo general, de calvinistas. Es interesante, los calvinistas que creen en
que han sido escogidos para ser salvos algunos, hacen más evangelio y más discipulados que nosotros, contrario a su corriente teológica. Yo digo, a veces nosotros los nazarenos proclamamos el arminianismo, pero vivimos como calvinistas. Una vez santificado, siempre santificado. Es nuestra versión. Pero hay crecimiento en esa fe. Nosotros entonces hablamos en el evangelismo de aceptar a Cristo, de que Cristo entre en nuestros corazones. Y eso no es malo. Pero yo creo que bíblicamente, y como wesleyanos, nuestra invitación al evangelismo debe ser seguir a Cristo. Porque eso de aceptar a Cristo, aunque tiene alguna base bíblica, es como hacer una transacción. Yo hago lo que tú me dices y tú me das el boleto. Y por eso tenemos iglesias llenas de personas que han tomado ese tipo de decisión sin compromiso. Y nosotros hablamos de compromiso 3 años después, y después ya no quieren. Sino que nuestra invitación, como lo hizo Cristo, es venir en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres y mujeres. Seguir a Cristo es comprometernos con Cristo desde el comienzo de nuestro caminar con Él. No puede existir tal cosa como un cristiano sin compromiso con Cristo y su causa y su iglesia. Y hemos creado eso a veces. Y lo segundo es que al invitar a las personas a seguir a Cristo, preparamos el camino para el discipulado de toda la vida. Porque el discipulado es ir conociendo a Cristo cada día mejor para poder obedecerle y parecernos a Él. Amén. Amén. Nuestra meta en el evangelismo es que los pecadores experimenten la salvación por gracia y los salvados por gracia experimenten la entera santificación, y los que han experimentado la entera santificación, el servicio a otros para toda la vida. Es un proceso en el cual Dios nos ayuda a crecer y a desarrollarnos y convertirnos en sus misioneros en el mundo. De pecadores a santos, como hemos hablado, ser parte de la iglesia santa de Dios. Yo no estoy hablando de una iglesia perfecta. Toda la iglesia está siempre en un proceso. Tenemos que seguir creciendo. Yo no estoy hablando de una iglesia que no comete errores. De esos errores necesitamos aprender. Yo no estoy hablando de una iglesia exclusivista, donde nadie más puede entrar, una iglesia abierta, con muchas puertas. La iglesia en donde Cristo es el centro y nosotros somos los ejes alrededor de ese centro. Una vida de santidad humilde, práctica, acciones de amor sencillas. Nosotros pasamos por ahí en medio del tráfico que ustedes tienen, alguien se puede caer en el piso. Usted se detiene y levanta a esa persona y le ayuda a recuperarse. Usted está bien viviendo la vida de santidad delante de los ojos de esa persona. Usted se encuentra con un joven decepcionado, sin futuro, sin ideales, y usted tiene un momentito para dialogar. Y no tiene que empezar con el tema de la fe. Usted está viviendo la vida de santidad. En actos pequeños, que parecieran insignificantes, pero para Dios y para otros no lo son.
todos fuimos creados por Dios, con su imagen y semejanza. El pecado nos robó de eso, pero en Cristo Jesús eso ha sido recuperado para que podamos ir a otros y mostrar el amor de Dios. Llorar con lo que lloran, reír con lo que ríen y gozarnos de ver vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, porque fuimos obedientes como pueblo santo. Llevamos esta herencia de santidad, llevemos esta herencia de santidad con humildad. Aunque no somos los propietarios exclusivos de la doctrina de santidad bíblica, hay otros grupos que están hablando de santidad. Es más, hay otros grupos que están viviendo la santidad sin ellos saber articularla. Hay gente en la Iglesia Católica que está viviendo vida de santidad. Y en otros ámbitos. Le digo solamente para decirle que no somos los únicos. Pero a pesar de eso, reconocemos que hemos sido llamados a ser un pueblo santo en el mundo y deseamos hacer nuestra contribución. Para esto es imperativo que seamos llenos del Espíritu Santo y vivamos bajo la influencia del Espíritu Santo constantemente, como ya hemos dicho. Necesitamos que enseñemos y experimentemos la entera santificación como segunda obra de gracia. Necesitamos enfocar la santidad en el amor expresado en nuestras relaciones. Necesitamos evitar los extremos que ya hemos dicho. Necesitamos recuperar nuestra identidad corporal como Iglesia Santa. Necesitamos practicar significativamente los sacramentos. Necesitamos enfocar nuestro evangelismo en la santidad y seamos renovados constantemente como iglesia. Esto es crucial para el futuro presente de la Iglesia del Nazareno en Perú y alrededor del mundo. Y termino con la misma frase que terminé ayer, que Wesley solía repetir. Y lo bueno de esto es que Dios está con nosotros. Amén. Que Dios le bendiga.